Ok, me avisa si se ve, por favor. Voy a empezar a compartir pantalla. ¿Ya se ve? Muy bien. Bueno, continuamos con los temas en lo que nos quedamos. Estábamos viendo lo del sistema renal la clase pasada. Ujú. La clase pasada, la sesión pasada, vimos lo que es la filtración glomerular, el flujo sanguíneo renal y su control. Ujú. Y el día de hoy, pues vamos a hablar acerca de la reabsorción y la secreción tubular. Ujú. Entonces, empezamos. Bueno, la reabsorción y la secreción tubular es una parte importante de la formación de la orina. De hecho, creo que es una de las más importantes en realidad, porque de esta forma es como se crea, como se forma en sí misma la orina, ¿no? Ujú. Porque la orina no solo es lo que se filtra en los riñones y ya, sino que la orina tiene que pasar por otro proceso mediante el cual se reabsorben sustancias importantes y se excretan algunas otras sustancias de desecho. Ajá. Y bueno, ok. Vamos a ver qué es la excreción urinaria. Bueno, a medida que el filtrado que se hizo en el glomérulo va pasando por los túbulos, por el túbulo proximal, el asa de Henle, el túbulo distal, el túbulo colector, y antes de eliminarse, este ultrafiltrado va a sufrir ciertos procesos, ¿no? Algunas sustancias del ultrafiltrado se van a reabsorber y otras se van a secretar. Ajá. Entonces, pues ya la orina final, ya lo que se elimina del cuerpo, la orina ya al final es un compuesto, está compuesta más bien de tres procesos. Ajá. Viene de tres procesos. Entonces, pues la podríamos calcular de la siguiente manera. La excreción urinaria la vamos a obtener al tener la filtración glomerular, restarle la reabsorción tubular, porque son sustancias que se vuelven a absorber hacia la sangre, y le vamos a sumar la secreción tubular, que son sustancias que van de la sangre, ajá, al túbulo. Ujú. Y pues son sustancias que se tienen que eliminar del cuerpo. Ujú. Muy bien. Bueno, hay varias sustancias en las cuales la reabsorción tubular tiene un papel muy importante, aún más importante que el que tienen las sustancias que que se secretan, ¿no? Sin embargo, la secreción es un mecanismo importante y es el responsable de que se puedan eliminar iones hidrógeno y algunas otras sustancias que son innecesarias o que el cuerpo pues ya no ocupa, ¿no? Muy bien, la reabsorción tubular es cuantitativamente importante y es muy selectiva. Ajá. Si bien ya vimos que la filtración glomerular no es selectiva, ujú, porque pasa absolutamente todas las sustancias, excepto las proteínas y, bueno, moléculas grandes, pero prácticamente todo se filtra. Ajá. Observamos que la reabsorción no es así, no tiene esta característica, sino que la reabsorción es muy selectiva, no va a reabsorber todo lo que pase por el túbulo. Ujú. Y en la tabla que tenemos aquí en pantalla, ¿qué es lo que podemos observar? Vamos a observar cómo el riñón maneja ciertas sustancias. Ujú. Y bueno, probablemente nos preguntemos cómo se calcula cada uno de estos numeritos aquí de lo que se filtró, ¿no? Para la primera columna. Y aquí está la formulita que nos explica. Para calcular lo de la primera columna, necesitamos la filtración glomerular y lo vamos a multiplicar por la concentración plasmática. Ujú. Usando esta fórmula, realizando este cálculo, suponemos, ¿no? Suponemos que la concentración de la sustancia, perdón, suponemos que la concentración de la sustancia en el plasma y en el filtrado glomerular va a ser la misma, ¿no? Suponiendo que no esté unida a proteínas ni nada de eso. Ajá. Hablamos, por ejemplo, de la glucosa. Ujú. La glucosa pues no va unida a ninguna proteína en el plasma. Y ahora, si la concentración de glucosa en el plasma es de 1 gramo por litro, entonces, pues la cantidad de glucosa que se va a filtrar por día es de 180 litros por día.
recordando que la filtración glomerular es de 180 litros por día. Ujú. Entonces, pues va a haber 180 gramos de glucosa por día en la orina, pero pues normalmente no se va a excretar nada de glucosa en la orina porque de toda la que se filtra, toda se reabsorbe. Ujú. Bueno, aquí en la tablita podemos ver que hay ciertas sustancias que se reabsorben muy intensamente. Ajá, por ejemplo, la glucosa, aquí la tenemos, es la primera que está, en gramos por día. Cada día se filtran 180 gramos por día, pero se reabsorben 180 gramos también. Por lo tanto, ya en la orina final no se excreta absolutamente nada de glucosa y pues es un 100% de glucosa reabsorbida. El bicarbonato en miliequivalentes por día, vamos a usar esa unidad de medida, 4.320, pero se reabsorben 4.318 miliequivalentes, solo se excretan 2 miliequivalentes, entonces se reabsorbe más del 99%. En el caso del sodio, igual en miliequivalentes por día, 25.560 se reabsorben 25, no es cierto, 25.560 y se reabsorben 25.410, de modo que solo se excretan 150 miliequivalentes por día, y aquí está su porcentaje de reabsorción. El cloro, al igual, tiene un porcentaje muy semejante al del sodio. El potasio, pues ya baja un poco. La urea se excreta prácticamente la mitad. Ujú. Y la creatinina se excreta todo, ¿no? Todo lo que se filtra de creatinina se debe de eliminar del cuerpo. Ujú. Ahora, si hay un cambio en la filtración glomerular o en la reabsorción en los túbulos, por mínimo que sea, este cambio, esta alteración, tiene el potencial de causar un cambio importante en la excreción urinaria. Por ejemplo, suponiendo que los túbulos se redujeran en 10% su capacidad de reabsorción, por ejemplo, 5 litros por día, entre 178.5 y 179, pero si esa capacidad de reabsorción disminuyera a 160 litros por día, ¿qué pasaría con el volumen de orina? Bueno, el volumen de orina aumentaría del normal, que es aproximadamente de 1.5 litros, subiría a 19.3 litros por día. Ujú. Prácticamente 3 veces más, ¿no? De lo que normalmente se debería de orinar. Esto considerando que la filtración glomerular se mantenga constante. Ujú. Ahora, en segundo, como te decía, como mencionabas un momentito, la filtración glomerular no es selectiva. Ujú. Lo único que no se filtra son las sustancias que van unidas a proteínas o las proteínas mismas, ¿no? En cambio, la reabsorción tubular es muy, pero muy selectiva. La glucosa, los aminoácidos y ciertos electrolitos importantes se reabsorben en los túbulos, entonces su excreción urinaria es muy baja o prácticamente nula. Ajá. Los iones plasmáticos, el sodio, el cloruro, el bicarbonato, también se reabsorben. Ujú. Pero, pues, la tasa de reabsorción y la tasa de secreción va a variar, ¿no? ¿Y de qué depende esta variación? Depende. Bueno, esta variación depende de las necesidades del organismo, ¿no? Si el organismo tiene demasiado sodio, no necesita tanto sodio, pues va a aumentar su tasa de eliminación, ¿no? Y al contrario, si se requiere sodio porque la persona está deshidratada, va a disminuir la tasa de eliminación de sodio. Ujú. Y ahora sí. Ujú. Eso en el caso de sustancias importantes. Ahora, en el caso de productos de desecho que son como la urea, la creatinina, estos no se reabsorben para nada y se excretan, ¿no? Ujú. Después vamos a ver qué pasa con la urea y por qué solo por qué se reabsorbe el 50%, pero pues, lo vamos a ver despuesito. Ah, totalmente desecho, que no nos sirve de nada, se excreta toda. Ujú. Y pues a pesar de que el riñón no puede controlar la filtración,
o qué sustancias se filtran y qué sustancias no se filtran, ¿qué va a pasar? ¿Cómo es que controla la concentración de solutos en el plasma? Si es que no puede, no puede controlar la filtración. Bueno, lo que pasa es que lo que el riñón sí puede controlar, lo que el riñón sí puede controlar es la tasa de reabsorción y la tasa de excreción. Ujú. Y es precisamente de lo que vamos a hablar, de esos mecanismos que le dan esa capacidad al riñón, que le permiten al riñón reabsorber y secretar de forma selectiva. Ujú. Muy bien, reabsorción tubular, vamos a ver mecanismos activos y pasivos. Este, si pueden activar su micrófono, si se puede activar el micrófono, por favor, preguntas, ¿no? Y que puedan contestarme, ¿no? Ok. Bueno. Para que una sustancia se reabsorba, tiene que pasar, viajar a través de las membranas de las células, ¿no? Tiene que atravesar el epitelio de los túbulos, tiene que atravesar el intersticio del riñón y tiene que atravesar todavía la membrana del capilar peritubular. Ujú. Entonces son tres cosas que tiene que atravesar una sustancia, ¿no? Los mecanismos de reabsorción se pueden llevar a cabo mediante transporte activo o mediante transporte pasivo, ujú, que pues ya los comentamos en bioquímica, me parece, no es cierto, en bioquímica no. Bueno, sí, en bioquímica hablamos un poco de ellos, en histología también, entonces pues ya no nos vamos a regresar a hablar de ellos. Ujú. Y pueden seguir varios caminos, ajá. Por ejemplo, el agua y ciertos solutos pueden viajar vía transcelular, o sea, atraviesan las células, ajá. También pueden viajar o pueden pasar vía paracelular, que son a través de las uniones entre las células, o sea, pasan en el espacio intercelular. Ajá. Y bueno, después de que la sustancia logró atravesar esa barrera, esa barrera del túbulo, después de que la sustancia logró finalmente, bueno, cuando finalmente la sustancia se pudo reabsorber, ya pudo pasar del túbulo al intersticio renal, tiene que pasar del intersticio al capilar peritubular. Ujú. Y el mecanismo o el nombre que se le da a este paso de solutos del intersticio al capilar peritubular es ultrafiltración. Ujú. Y pues la mayor parte de este ultrafiltrado, de esta ultrafiltración, se da gracias a ciertas fuerzas hidrostáticas y coloidosmóticas que vamos a ver más adelante. Muy bien. Y pues bueno, vamos a hablar sobre, como te decía, de mecanismos activos y pasivos. El primer mecanismo que vamos a ver es el mecanismo o la reabsorción activa. Ujú. ¿Cuál es la característica principal o más importante de este transporte? Bueno, el transporte activo tiene la capacidad de mover solutos en contra del gradiente, ¿no? Pero para poder hacer esto, ay, se me cayó esta cosa. Para poder hacer esto requiere de una fuente de energía. Ujú. Ahora, esta fuente de energía generalmente viene de la hidrólisis de ATP. Ujú. Normalmente viene de hidrólisis de ATP. Y bueno, a este tipo de transporte, donde el soluto requiere de esa hidrólisis del ATP para atravesar en contra del gradiente electroquímico, se le llama transporte activo primario. Ujú. Uno de los ejemplos más importantes y más comunes que encontramos en los textos, tanto en fisiología como en todos los demás textos de medicina que vamos a llevar, es la bomba sodio-potasio ATPasa, ujú, que pues requiere de hidrolizar ATP, pero puede intercambiar sodio y potasio. Ujú. Esa es la característica de esta.
Vamos a hablar mucho de esta bomba, ¿no? Porque es como que una de las más relevantes en el epitelio tubular, ajá, ya que funciona en la mayoría de los segmentos del túbulo renal. Ujú. Ahora, hay otro tipo de transporte activo, el transporte activo secundario. ¿Y a qué se refiere transporte activo secundario? El transporte activo secundario, el transporte activo secundario, lo que pasa, lo que pasa en el transporte activo secundario, ay, ¿ahora qué pasó? ¿Quién sabe? Ay, sí, sí, creo que se detuvo la grabación. Pensé que se había detenido la grabación. Bueno, en el transporte activo secundario, lo que sucede en el transporte activo secundario es que este tipo de transporte está acoplado de manera indirecta a una fuente de energía, donde lo que da la energía necesaria para, ¿cómo se le llama? Para que pueda pasar el soluto de un lado de la membrana al otro, es la hidrólisis primaria de ATP gracias al transporte de otra sustancia. Por ejemplo, hay un ejemplo de esto donde se reabsorbe sodio en el túbulo, de manera primaria, de modo que el paso del sodio es lo que da la energía, en primer lugar, para que se pueda reabsorber, pero de manera secundaria, gracias a esa energía, la glucosa la aprovecha, ajá. Lo que pasa es que cuando se reabsorbe sodio mediante este mecanismo de transporte activo primario, se reabsorbe glucosa porque la glucosa aprovecha lo que hace el sodio, ¿no? La glucosa, la glucosa es lo que es el mecanismo que ocupa para reabsorber glucosa, no es la no es la que da la energía, ¿no? No es la que genera la hidrólisis de ATP, sino que se le pega al sodio y por eso es que se reabsorbe también. Ujú. Ahora, aunque los solutos pueden reabsorberse mediante mecanismos activos o pasivos, el agua, la molécula H2O, siempre se va a reabsorber de forma pasiva a través de un proceso de ósmosis. Ok, y otra vez vamos a repetir un poquito de de la vía transcelular y vía paracelular. Ajá, los solutos pueden atravesarlo de ambas formas. Las células tubulares, como todas las células en varios tejidos, se mantienen unidas, no están juntas. En el caso del túbulo, en el túbulo renal, estas células se mantienen unidas por medio de uniones estrechas. Estos espacios intercelulares están al costado, en los lados, y van a separar las células epiteliales del túbulo, cada una de esas uniones estrechas. Ahora, los solutos pueden tanto reabsorberse como secretarse a través de las células vía transcelular, o sea, atraviesan la célula, que es lo que vemos aquí, o pueden moverse a través de las uniones estrechas, la vía paracelular entre las células, que está aquí señalada la vía estrecha en esta cosita de color negro. Ujú. El sodio es un soluto que puede absorberse mediante ambas vías, pero la mayor parte del sodio lo hace a través de la vía transcelular. En el túbulo proximal, en el túbulo contorneado proximal, el agua se reabsorbe a través de la vía paracelular y los solutos que están en ella, por ejemplo, los iones potasio, los iones magnesio y el ion cloruro, también se van a reabsorber mediante esto y van a reabsorberse junto con el líquido junto con el agua que se reabsorbe. Si tienen dudas, háganmelo saber. Si hay dudas, háganmelo saber. Muy bien. Transporte activo primario a través de las membranas. El transporte activo primario a través de las membranas tubulares está acoplado a la hidrólisis de ATP. Ajá. Es lo que vemos ahorita, lo que vimos ahorita de sodio potasio TPasa, ajá, que es esa bomba.
esta bomba que permite el intercambio de sodio y potasio, ajá, pero lo que sucede es que tiene que hidrolizar ATP y lo convierte a ATP, ¿no? Entonces, también está acoplado a la enzima ATPasa, que es la que tiene la capacidad de degradar ATP. Ujú. Ahora, lo importante de este transporte activo primario es que tiene la capacidad de mover los solutos en contra de un gradiente electroquímico. Ajá. Y pues la energía que se requiere para mover esos solutos procede o viene de la hidrólisis del ATP, ujú, que es la que lo da la enzima ATPasa, que es una enzima que está unida a la membrana y que forma parte del mecanismo de transporte. Ujú. Ya hablamos de una de estas bombas, de la bomba sodio-potasio ATPasa. También existe la bomba hidrógeno ATPasa, la bomba hidrógeno-potasio ATPasa y funcionan básicamente con el mismo mecanismo, pero transportan diferentes solutos. Ajá. Aquí en la figura que está en pantalla podemos ver el mecanismo básico mediante el cual se reabsorben iones sodio a través de la membrana tubular en el túbulo proximal. Ajá. Podemos ver que en la superficie vasolateral de la célula, que es la que está aquí, mira, esta vasolateral, podemos ver que aquí encontramos un, un gran sistema, un sistema muy desarrollado de bombas sodio-potasio ATPasa. Ujú. Mediante el cual pues se hidroliza el ATP y utiliza esa energía para transportar los iones sodio del interior de la célula al intersticio, a la vez que el ion potasio pasa del intersticio al interior de la célula. Ajá. Mediante el funcionamiento de esta bomba se mantiene una concentración intracelular baja de sodio, ujú, y una concentración de potasio alta dentro de la célula. Ajá. Como consecuencia, esto va a causar una carga negativa de menos 70 milivoltios. Ajá. De menos 70 milivoltios, ujú, al interior de la célula. Ahora, el hecho de que estas bombas estén presentes y que estén bombeando continuamente sodio hacia afuera, ujú, va a favorecer una difusión pasiva de sodio del túbulo a la célula, ajá, y que pues pueda entrar el sodio a través de la membrana luminal, que es la que está aquí, ajá, porque como está en constante, se está sacando constantemente el sodio al intersticio, al intersticio, al intersticio, gracias a la acción de la bomba, hay baja concentración de sodio en la célula. Y aquí en la luz tubular, en el primer segmento del túbulo proximal, hay mucho sodio. Entonces eso permite que el sodio entre de forma pasiva, sin necesidad de que haya ningún transportador aquí en la membrana luminal. Ajá. Y bueno, y es gracias a eso es gracias a la bomba sodio-potasio ATPasa, ajá, que se crea un gradiente electroquímico, lo cual va a ayudar a que el sodio difunda al interior de la célula, porque pues después de que la bomba sodio-potasio ATPasa trabaja, trabaja, trabaja y saca todo el sodio de la célula, al interior de la célula solo va a haber una concentración de sodio de 12 miliequivalentes por litro. En cambio, si lo comparamos con la concentración de sodio del líquido tubular, esta es de 140 miliequivalentes por litro. De modo que pues va a difundir de donde hay mayor concentración a donde hay menor concentración. Ujú. Ahora, como la carga neta al interior de la célula es negativa, ajá, siendo de menos 70 milivoltios, el hecho de que sea negativa va a atraer a los iones sodio, que son positivos, ajá, los cuales van a estar en la luz tubular, los van a atraer al interior de la célula. Entonces, básicamente todo se compone de un equilibrio de cargas, ajá. De modo que como la célula queda negativa y para equilibrarse, pues va a introducir iones sodio para tratar de neutralizarse, ¿no? De equilibrar sus cargas. Ujú. La reabsorción de sodio mediante este mecanismo activo, ajá, se presenta prácticamente en todo el túbulo, ujú, en todo el túbulo proximal. Pero en ciertas partes de la nefrona hay algunos medios adicionales, algunos mecanismos adicionales para lograr que mucho sodio pueda entrar al interior de la célula. En el túbulo proximal, que es el que tenemos aquí en pantalla, ujú, quiero que se revise bien, que lo analicen bien, ¿no? Que lo chequen bien.
Y quiero que vean que aquí se encuentra un borde en cepillo. Ujú. En la membrana luminal hay un borde en cepillo. ¿Mm? Y el hecho de que haya un borde en cepillo que está en contacto con la luz, con la luz del túbulo, permite que se multiplique 20 veces la superficie de reabsorción. Ajá. Ya en otros segmentos de la nefrona hay ciertas proteínas transportadoras de sodio, las cuales son capaces de fijar estos iones en la membrana luminal e introducirlo a la célula. Ujú. Lo que sería un mecanismo similar a la difusión facilitada, ujú, porque hace uso de una proteína transportadora. Ajá. Y hay proteínas transportadoras que también son útiles y son importantes para el transporte de otras sustancias como glucosa y como aminoácidos, pero eso ya lo vamos a ver más adelante. Ujú. Ahora, ya para resumir, la reabsorción de sodio la podemos resumir en tres pasos. Primero, el sodio va a difundir a través de la membrana luminal, ajá, que es esta la que está en contacto con la luz tubular, y va a entrar al interior de la célula y va a entrar al interior de la célula siguiendo un gradiente electroquímico creado por la bomba sodio-potasio ATPasa, que es la bomba que está aquí. Ahora, el sodio, ya una vez que entró, es transportado a través de la membrana vasolateral, viaja en contra de un gradiente electroquímico gracias a la bomba que está aquí, la bomba sodio-potasio ATPasa. Finalmente, el sodio, el agua y algunas otras sustancias que se reabsorben, que entran a la célula, van a pasar a los capilares peritubulares por ultrafiltración. Este proceso de ultrafiltración es un proceso pasivo. Ujú. Y este proceso de ultrafiltración es determinado por presiones hidrostáticas y coloidosmóticas. ¿Alguna duda? Muy bien. Entonces podemos continuar. Me duele la cabeza. Muy bien, vamos a hablar ahora de la reabsorción activa secundaria a través de la membrana tubular, que como ya hablamos hace un momentito, ajá, son sustancias que se reabsorben de forma secundaria, ajá, pero que usan o que utilizan, digámoslo así, la energía que liberó el transporte primario de otra sustancia, ¿no? Y por ejemplo, aquí aplica para glucosa y para aminoácidos que se aprovechan de esa energía que libera el transporte de sodio. Ujú. Se van a aprovechar de esa energía y pues a ver si pega, ¿no? Y ya, a ver si pasa y pues ya si pasa, genial. Ajá. Pero de hecho sí pasa porque pues usa esa energía que liberó el sodio. Ujú. Esa hidrólisis primaria del ATP le va a permitir a estos solutos atravesar también, a pesar de que no haya una bomba específica para ellos. Muy bien, muy bien, continuamos. En este tipo de transporte, en el transporte activo secundario, vamos a encontrar que hay dos o más sustancias, ajá, que se ponen en contacto o entran en contacto con una proteína de membrana que conocemos como molécula transportadora. Y ambas sustancias van a atravesar juntos la membrana. En el caso del sodio, cuando el sodio difunde a favor de su gradiente electroquímico gracias a lo que generó la bomba sodio-potasio ATPasa, ajá, esa misma energía que se liberó va a hacer que o va a utilizarse para que otra sustancia, que en este caso hablamos de la glucosa, pase en contra de su gradiente electroquímico. Ujú. Entonces el transporte activo secundario no necesita energía directa del ATP, ajá, sino que la fuente de energía ujú, es la energía que liberó la difusión, bueno, el paso simultáneo de otra sustancia, ajá, que entró a favor de su gradiente electroquímico. Y vamos a dar un pequeño repasito aquí para poner bien el ejemplo. Ajá. Recordemos que gracias a la actividad de la bomba sodio-potasio ATPasa que está aquí, ajá, constantemente se está sacando sodio de la célula, se queda
una carga negativa dentro de la célula, una carga de menos 70 milivoltios. Ajá. Y también una concentración baja de sodio dentro de la célula, que es de 12 miliequivalentes por litro. Mientras que de este lado, en el túbulo, la concentración de sodio en el túbulo es de 140 miliequivalentes por litro. Por lo tanto, el sodio solamente en esta parte va a difundir a favor de gradiente electroquímico, solamente en este caso. Ya para sacar el sodio de la célula hacia el intersticio es cuando entra en acción la bomba. Ajá. Pero en este caso, la glucosa es uno de esos solutos que aprovechan que el sodio entra a favor de su gradiente electroquímico, libera energía y aprovechan esa energía que liberó ese paso del sodio hacia el interior de la célula para también meterse. Ujú. Y bueno, aquí en la imagen podemos ver pues ese transporte activo secundario de glucosa y de aminoácidos. En ambos casos hay proteínas transportadoras específicas que están en el borde en cepillo, las cuales requieren que se combine con ellas un ion sodio, ajá, para que de esta manera pueda entrar un aminoácido o la glucosa. Ajá. Y bueno, estos mecanismos son tan eficientes, tan útiles, que prácticamente retiran toda la glucosa del túbulo y todos los aminoácidos también. De modo que en una persona sana, normalmente, normalmente no debe de encontrarse ni glucosa, ajá, no debe encontrarse ni glucosa, ni tampoco debe encontrarse aminoácidos, porque pues eso ya es algo patológico, ¿no? Eso ya está, y nos da signos de enfermedad. Ajá, pues está mal, ¿no? Entonces, si encontramos que hay, ¿cómo se le llama? Aminoácidos o glucosa en la orina, chispas, ahí sí hay algo grave, ¿no? Hay que ir a checar qué le pasa a este paciente, porque pues sí, tiene algo mal por ahí. Ujú. Bueno, puede tener alguna enfermedad. Muy bien, continuamos. Hay ciertos cotransportadores, ciertas moléculas cotransportadoras de glucosa y sodio, que es lo que están aquí en la pantalla. Aquí vemos a SGLT, ajá, pero encontramos a SGLT1 y SGLT2, ajá. Y estas proteínas cotransportadores de glucosa y sodio se encuentran en el borde en cepillo de todas las células que se encuentran en el primer segmento. Bueno, en el túbulo proximal, más bien. Ujú. Y se encargan de introducir la glucosa, de reabsorber la glucosa e introducirla al citoplasma celular en contra del gradiente de concentración, ajá, utilizando como energía, como fuente de energía primaria, la entrada de sodio. Ujú. Aproximadamente el 90% de la glucosa que se filtró en el glomérulo se reabsorbe por SGLT2 en la primera parte del túbulo proximal. Ujú. Y el otro 10% que resta es reabsorbido por SGLT1 en los segmentos posteriores. Ujú. Ahora, en la membrana vasolateral, para que la glucosa pueda difundir fuera de la célula y pueda entrar al espacio intersticial, se mueve gracias a la ayuda de transportadores de glucosa, que en este caso hablamos de GLUT2, que está aquí, mira, el GLUT2. Ajá. GLUT2 lo encontramos en la primera parte del túbulo proximal, en el segmento S1, y GLUT1 en la última parte del túbulo proximal o segmento S3. Ajá. Ahora, a pesar de que el transporte de glucosa contra gradiente no utiliza directamente el ATP, ajá, la reabsorción de la glucosa depende del funcionamiento de la bomba sodio-potasio ATPasa. Ujú. Ya que gracias a la acción de esta bomba sodio-potasio ATPasa se mantiene una carga negativa en la célula, una concentración baja de sodio, lo que permite que el sodio difunda del túbulo al interior de la célula, y esto es lo que proporciona energía para el transporte de la glucosa. Ujú. Y es por eso que se dice que el transporte de glucosa se le llama transporte activo secundario, ¿no? Porque pues la propia glucosa se reabsorbe de forma activa, pero se reabsorbe en forma de un gradiente, en contra de un gradiente electroquímico
y no depende directamente de una fuente de energía. Bueno, también se considera que una sustancia puede experimentar un transporte activo cuando al menos en uno de los pasos de la reabsorción haya un transporte activo primario o secundario, a pesar de que el resto de pasos sean transporte o reabsorción pasiva. Ajá. En el caso de la glucosa, el transporte activo secundario se produce en la membrana luminal, a pesar de que hay una difusión facilitada en la membrana vasolateral. Ajá. Pero es por eso que a pesar de eso, se considera que la glucosa tiene ¿cómo se le llamaría? Un transporte activo. Ujú. ¿Dudas? Muy bien. Ahora vamos a hablar de lo que es la secreción activa. Ajá. De la secreción activa secundaria hacia los túbulos. Hay ciertas sustancias, varias sustancias, ¿no? Que se secretan a los túbulos mediante un mecanismo de transporte activo secundario. Ujú. Pero generalmente también se da en conjunto con un contratransporte. Ujú. ¿Qué significa contratransporte? En el caso de contratransporte, la energía que libera el desplazamiento de una de las sustancias, ajá, a favor de un gradiente electroquímico, permite el paso de una segunda sustancia en dirección opuesta, que es lo que, pues en cierto modo, digamos lo que hace la bomba sodio-potasio ATPasa, porque introduce sodio y elimina potasio. Y en este caso, vamos a hablar de este contratransportador o intercambiador, ajá, que está en pantalla. Porque aquí si hay una reabsorción, bueno, una secreción, se elimina de forma activa iones hidrógeno, pero esta eliminación está acoplada a la reabsorción de sodio en la membrana luminal del tubo proximal. En este caso, la entrada del sodio a la célula, ajá, se va a combinar o va a ir en conjunto con una excreción de hidrógeno. Ajá. Pues se le podría llamar contratransportador, ujú, o intercambiador, ¿no? Porque intercambia uno por el otro. Ajá. Entonces, conforme el sodio es introducido al interior de la célula, los iones hidrógenos son eliminados, ¿no? Son excretados de la célula, son obligados a salir de la célula. Ujú. ¿Alguna duda? Muy bien. Muy bien, entonces continuamos. Y bueno, pinocitosis. ¿Qué es la pinocitosis? Es un tipo de transporte activo que se usa para reabsorber proteínas. Ajá. Bueno, normalmente no se deberían de filtrar proteínas ni ninguna molécula grande. En un paciente sano esto no debe de pasar porque se supone que no hay problema, que las proteínas no se filtran. Pero pues en el caso de ciertos pacientes que pues por alguna razón tienen proteinuria, ¿no? Que tienen filtración de proteínas a la orina, hay ciertas partes en el túbulo, sobre todo en el túbulo proximal, las cuales pueden reabsorber moléculas grandes, ¿no? Por ejemplo, proteínas, mediante el mecanismo de pinocitosis, que es un... En este proceso de pinocitosis, lo que va a pasar es que la proteína se une al borde en cepillo de la membrana luminal. Entonces, esta porción de la membrana va a crear una invaginación, ajá, que es lo que vemos aquí, ajá, hacia el interior y va a formar una vesícula la cual contiene la sustancia, ¿no? La molécula o en este caso la proteína que está aquí, ¿no? Esta es la vesícula.
Ahora, en cuanto la vesícula entra al citoplasma, una vez dentro de la célula, la proteína es degradada. Se degrada en cada uno de sus aminoácidos y estos aminoácidos se reabsorben a través de la membrana vasolateral al líquido intersticial. Necesita energía y por lo tanto se le llama transporte activo. Se considera que es una forma de transporte activo. ¿Ok? ¿Alguna duda? Muy bien. Y bueno, creo que sería todo sobre los mecanismos de transporte. Muy bien. Y ahora vamos a hablar de un concepto importante en cuanto a la reabsorción tubular, que es el transporte máximo de sustancias que se reabsorben de manera activa. Ujú. Bueno, ¿esto por qué? Porque normalmente para la mayoría de sustancias que se reabsorben o que se excretan de forma activa, o sea, usando un transporte activo, usando una fuente de energía, hay cierto límite, ¿no? Hay cierto límite en la intensidad con la que pueden transportarse. Y esto es a lo que se le llama transporte máximo. ¿A qué se debe este transporte máximo? Bueno, este transporte máximo o este límite se debe a que hay una saturación. Ajá. Cuando la cantidad de un soluto supera la cantidad de proteínas transportadoras disponibles, ¿no? Para transportar. Ajá. Bueno, vamos a tomar como ejemplo, como referencia, el transporte de glucosa, ¿no? La reabsorción de glucosa en el túbulo proximal. Normalmente no debe aparecer glucosa en la orina, porque pues toda la glucosa filtrada se reabsorbe en el túbulo proximal. Ajá, se reabsorbe en el túbulo proximal. ¿Ok? Entonces, no debería de aparecer en la orina. Pero cuando hay demasiada glucosa en el filtrado glomerular y esta cantidad de glucosa supera la capacidad de los túbulos renales para reabsorber la glucosa, se produce lo que conocemos como glucosuria. Y hay eliminación en la orina. Ahora, en un adulto, en un ser humano adulto, el transporte máximo de glucosa en promedio es de alrededor de 375 miligramos por minuto. Mientras que lo normal que se filtra de glucosa, ajá, la cantidad de glucosa filtrada normalmente debería de ser de 125 miligramos por minuto. Ajá. Ahora, si por alguna razón aumentara la filtración glomerular o la concentración de glucosa, lo que causaría que aumente la cantidad de glucosa filtrada y que rebasara los 375 miligramos por minuto, este exceso de glucosa filtrada no se reabsorbería, ajá, y pues pasaría a la orina, se eliminaría. Ujú. Aquí en la figura que vemos en pantalla, esta gráfica que tiene cuatro líneas, ajá, la roja, la azul, no, roja, azul, verde, son tres, ya no sé contar. Nos muestra cómo se relaciona la concentración de glucosa y la carga filtrada o la cantidad de que se filtra. Ajá. También nos muestra el transporte máximo de glucosa y cuánta glucosa se pierde en la orina. Ahora, vemos aquí en el eje X concentración plasmática de glucosa en miligramos por cada 100 mililitros de sangre. Ajá. Concentración plasmática de glucosa es de 100 miligramos por 100 mililitros, que es aquí lo normal, este puntito negro, lo normal. Ujú. Y pues la carga filtrada está en su valor normal, que aquí está, o sea, cantidad de glucosa filtrada, que está en lo normal, que es de 125 miligramos por minuto.
Digo, sí, 125 miligramos por minuto. Aquí está. Bueno, más o menos en 125. Aquí está. Esto es lo normal. Este punto negro es lo normal. Ajá. Y pues en este caso no hay pérdida de glucosa en la orina, no hay glucosuria. Pero ¿qué pasa cuando la concentración plasmática de glucosa supera los 200 miligramos por 100 mililitros? Que es lo que vemos aquí en esta segunda parte. En este caso va a aumentar la carga de glucosa filtrada a 250 miligramos por minuto, que es lo que está aquí, y empieza a aparecer una pequeña cantidad mínima de glucosa en la orina. Ajá. Y pues aquí coloca que es un umbral porque es lo mínimo que se necesita para que aparezca glucosa en la orina. Ajá. Y vemos que conforme va aumentando, por ejemplo, aquí a 300, a 300, a 300, a 300, más o menos llega como a 375. No, más o menos como a 300, no es cierto, espera, como a 350. Pero ya hay cierto grado de excreción aquí en la línea verde. Y ahora si lo aumentamos a 400, vemos que ya rebasó el transporte máximo. ¿Qué vemos aquí? Aumenta la cantidad de glucosa filtrada y también la excreción. Ujú. Ahora, sin embargo, pues esta capacidad de transporte máximo y de umbral puede variar. Ajá, este es un promedio que se obtuvo a través de varios estudios, pero la medida puede variar dependiendo de la persona y debido a que no todas las nefronas tienen la misma capacidad de transporte máximo para glucosa. Ajá. Y algunas pueden empezar a excretar, a eliminar glucosa antes de que otras nefronas hayan rebasado su transporte máximo. Ujú. Entonces, en promedio, pues es ese de 375 miligramos por minuto. Es en promedio. Y esta cantidad o bueno, sí, este número, sí, esta magnitud se alcanza cuando todas y cada una de las nefronas han alcanzado su capacidad máxima para poder reabsorber glucosa. Ajá. La glucosa en una persona sana normalmente no es tan alta como para causar que se elimine en la orina, incluso después de una buena comida. Pero en el caso de pacientes con diabetes mellitus incontrolada, la concentración de glucosa en la sangre se eleva demasiado y esto causa que la cantidad de glucosa filtrada también aumente demasiado y supere el transporte máximo, dando lugar a una excreción urinaria de glucosa o mejor conocido el concepto como glucosuria. Ajá. Aquí en esta tablita podemos ver algunos de los transportes máximos para ciertas sustancias que se reabsorben en los túbulos de forma activa. Observamos la glucosa, que su transporte máximo es de 375 miligramos por minuto, que ya lo habíamos visto. El fosfato, que es de 0,1 milimoles por minuto. Sulfato 0,06. Aminoácidos 1,5 milimoles. Urato 15 miligramos por minuto. Lactato 75 miligramos por minuto. Y proteínas de 30 miligramos por minuto, que son esas sustancias y sus transportes máximos. Podemos ver que, pues, a diferencia de la glucosa, las proteínas tienen un transporte máximo muy pequeño, ¿no? Como que no se reabsorbe tanta proteína, ¿no? Pero ¿por qué sucede esto? Es sencillo, porque como normalmente no se debe filtrar proteínas, ¿no? Hacia el filtrado glomerular, pues bueno, pues por esa razón que también, pues bueno, no se puede, no tiene un transporte tan grande, ¿ok? Y ahora la siguiente tablita, que es esta que está aquí, que es lo que vemos, son los transportes máximos para sustancias que se secretan de forma activa. Hablamos de la creatinina, que es 16 miligramos por minuto, y del ácido paraaminohipúrico, 80 miligramos por minuto. Y, bueno, quiero que recordemos siempre esta cantidad que le corresponde al ácido paraaminohipúrico, porque el ácido paraaminohipúrico es una sustancia que se filtra libremente y que no se reabsorbe. Entonces la vamos a ver más adelante, pero es una sustancia que se ocupa para mediciones de la función renal.
Ujú. ¿Alguna duda? Muy bien. Entonces, podemos continuar. Muy bien, podemos continuar. Ah, faltó hablar de un último subtemita. Bueno, hay ciertas sustancias que se transportan de forma activa, ujú, pero que no tienen un transporte máximo. Ajá. No tienen un transporte máximo, pero pues presentan el transporte activo. Ujú. Y bueno, vamos a hablar de ellas. Bueno, para empezar, la razón por la cual se saturan, ajá, o de que haya ciertos solutos que presenten un transporte máximo, es porque el sistema transportador, las proteínas transportadoras, las enzimas transportadoras, se saturan, ¿no? A medida que la cantidad de ese soluto en el túbulo aumenta, se saturan y dejan de funcionar. Ajá, pero hay algunas sustancias que se reabsorben de forma activa, pero no muestran un transporte máximo, porque pues la intensidad de su transporte sí, bueno, la cantidad de sustancia de transporte, la cantidad que se reabsorbe de manera activa, no muestra un transporte máximo. ¿Por qué? Porque aquí los factores que lo determinan son los siguientes. En este caso, el gradiente electroquímico, la permeabilidad de la membrana para la sustancia y el tiempo que permanece el líquido, el filtrado glomerular en el túbulo. Ujú. Entonces, este tipo de transporte activo, pero que no presenta transporte máximo, se le llama transporte de gradiente tiempo. ¿Por qué? Porque el transporte no tiene transportadoras de enzimas transportadoras o de algún mecanismo transportador, sino que depende del gradiente electroquímico y del tiempo que la sustancia permanece en el túbulo, y este tiempo a su vez va a depender del flujo tubular. Ujú. Por ejemplo, para hablar de transporte gradiente tiempo, vamos a hablar de la reabsorción de sodio en el túbulo proximal, en el cual pues hay una capacidad máxima de la bomba sodio-potasio ATPasa que está en la membrana vasolateral, la cual, pues esta capacidad de esta bomba suele ser mucho más grande, mucho mayor que la intensidad real con la cual se reabsorbe el sodio. Ajá. Hay una cantidad importante de sodio que se transporta fuera de las células, ajá, y que pues puede volver a la luz tubular, ajá, porque pues atraviesa las uniones intercelulares, esas uniones estrechas. Ujú. Ahora, las causas para que existe este flujo retrógrado, ujú, van a depender de la permeabilidad de las uniones estrechas, que a pesar de que son, según su nombre lo dice, muy estrechas, permiten el paso de varias sustancias, y dos, a través de las fuerzas físicas presentes en el intersticio. Ujú. Pues bueno, entonces el transporte de sodio en los tubos proximales está determinado sobre todo el tiempo en lugar de las características de transporte tubular máximo, ¿no? O sea, aquí no hay transporte máximo. Ujú. Ahora sí, retomando un poquito el concepto de transporte gradiente tiempo, cuanto mayor sea la concentración de un soluto en los túbulos proximales, mayor será su reabsorción. Cuando hablamos de este tipo de transporte, ajá, de transporte gradiente tiempo. Ahora, cuanto más lento sea el flujo de líquido tubular, más va a ser el porcentaje de sodio que puede reabsorberse en los túbulos proximales, porque pues el sodio permanece más tiempo en el túbulo. Ahora, en las partes más lejanas, más distales de la nefrona, las células epiteliales que conforman el túbulo renal tienen más uniones estrechas y son menos permeables al ion sodio. Entonces, solamente en estos segmentos más lejanos, más distales de la nefrona, la reabsorción de transporte máximo. Ujú.
Y bueno, este transporte máximo solamente en estos segmentos puede aumentar gracias a la acción de algunas hormonas, por ejemplo, la aldosterona. Ajá. Que pues ya hemos estudiado el eje renina-angiotensina-aldosterona. Y bueno, ese transporte máximo solo en segmentos distales de la nefrona puede aumentar por efecto de la aldosterona. ¿Alguna duda? Ok. Muy bien, continuamos. Ok, la reabsorción pasiva del agua mediante ósmosis está acoplada sobre todo a la reabsorción de sodio. Ahí me faltó colocar el resto del título. Pero bueno, la reabsorción pasiva del agua mediante ósmosis está acoplada sobre todo a la reabsorción de sodio. Ujú. ¿Y qué pasa aquí? Bueno, cuando los solutos se transportan o viajan fuera del túbulo mediante transporte activo, ya sea transporte activo primario o secundario, disminuye la concentración, su concentración en el túbulo, entonces aumenta la concentración de estos solutos en el intersticio. Ajá. Lo que va a causar una diferencia de concentración y va a permitir que haya una ósmosis de agua, ujú, del túbulo al intersticio. Ajá. Porque el agua va a seguir, va a transportarse, va a moverse en la dirección en la que se movieron los solutos. Ajá. El túbulo proximal, por ejemplo, es muy permeable al agua, entonces su reabsorción es muy rápida. Ajá. Y solamente se requiere de un gradiente de concentración muy pequeñito para que los solutos puedan atravesar la membrana tubular. Ajá. La mayoría, una gran parte del flujo de agua por ósmosis en los túbulos proximales se produce gracias a canales de agua que conocemos como acuaporinas, que están presentes en las membranas celulares y en las uniones estrechas. Ujú. Y bueno, y como las uniones estrechas, a pesar de que su nombre dice que son estrechas, ¿no? Y permite que pueda difundir una gran cantidad de agua y de iones. Ajá. Y bueno, esta característica la podemos observar más en los túbulos proximales, que son muy permeables al agua y también tienen una cierta permeabilidad menor, más baja, pero también son permeables a iones como el sodio, como el cloruro, como el potasio, como el calcio, como el magnesio, ¿no? Ahora, el agua que viaja, que se transporta a través de las uniones estrechas por ósmosis, transporta, lleva con ella pegada, digámoslo así, algunos solutos, que es lo que conocemos como arrastre. Ajá. O sea, arrastra literalmente se lleva esos solutos mientras el agua va atravesando las uniones estrechas. Ahora, en las partes más lejanas, más distales de la nefrona, empezando a revisar en el asa de Henle, y si continuamos hasta el túbulo colector, las uniones estrechas y las células se van haciendo cada vez menos permeables al agua y a los solutos. Igual conforme vamos avanzando, ajá, las células epiteliales tienen menor área superficial para reabsorción. Empieza a desaparecer el borde en cepillo. Entonces, por eso el agua no puede atravesar tan fácilmente por ósmosis en estas secciones. Sin embargo, existe la hormona antidiurética, la cual tiene la capacidad de aumentar mucho la permeabilidad al agua en estas secciones en esta sección del túbulo. Ajá. Bueno, de modo que el movimiento de agua a través del túbulo, a través del epitelio tubular, puede tener lugar solamente si la membrana y las células son permeables al agua. Ajá. Aunque haya un gradiente muy pequeñito, un gradiente osmótico muy pequeñito. Ujú. Pero tiene que ser permeable al agua.
Ahora, en el túbulo contorneado proximal y en el asa de Henle en su rama descendente, la permeabilidad al agua es muy elevada, ¿no? Entonces el agua se reabsorbe rápido y puede alcanzar un equilibrio osmótico con el intersticio. Ajá. Y esta elevada permeabilidad en estos segmentos del túbulo se debe a los canales de agua que mencionamos hace un momentito, a las acuaporinas, ¿no? En este caso, gracias a la acuaporina 1, que se encuentra en la membrana luminal y en la membrana vasolateral. Ahora, en la parte, en la rama ascendente del asa de Henle, la permeabilidad al agua es baja. Ujú. Entonces, pues casi no se reabsorbe agua, a pesar de que haya un gradiente electroquímico, un gradiente osmótico muy alto. Ajá. Pues la permeabilidad al agua en los últimos segmentos del túbulo, en el túbulo distal, el túbulo colector y el conducto colector, se da gracias a las acuaporinas y puede variar, puede ser una permeabilidad alta, una permeabilidad baja, y esto va a depender de la presencia de la hormona antidiurética, si está presente o no está presente. ¿Una duda? Ok, muy bien, continuamos. Ok, vamos a hablar de la reabsorción absolutos por el mecanismo de difusión pasiva. Ujú. Porque sí, a pesar de que la urea es un producto de desecho, también la urea se reabsorbe en cierta cantidad. Que pues en este caso, como lo vimos hace rato, hace un momentito, ¿no? Que solo se excreta el 50% de la urea que se filtra y que el otro 50% pues se reabsorbe. Pues ya lo vimos hace un ratito y ahorita lo vamos como que a confirmar. Ay, la paleta. Muy bien. Entonces, cuando se reabsorbe el sodio a través de una célula epitelial, a través de la membrana de la célula epitelial, también se transportan iones negativos, porque pues ya lo vimos en bioquímica, siempre se busca el equilibrio de cargas. Ajá, entonces, si se reabsorbe un positivo, se tiene que reabsorber un negativo para que esté en equilibrio la carga. Ajá. Entonces, a la par que se reabsorbe el sodio, también se reabsorben iones cloro. Ujú. Porque pues si solo se transportaran, bueno, al transportarse iones sodio, ajá, que son positivos, al transportarse al interior de la célula, dejan la luz tubular con una carga negativa. Y esto es lo que hace que los iones de cloro difundan de forma pasiva, ujú, a través de la vía paracelular. Ajá. Y después de esto hay una reabsorción adicional de iones cloruro gracias a un gradiente de concentración que se forma cuando el agua se reabsorbe del túbulo, por ósmosis, lo que también va a crear que se concentren los iones cloruro en la luz tubular. Ujú. La reabsorción activa de sodio, la reabsorción de sodio, permite, ajá, una reabsorción pasiva de cloruro a través de un potencial eléctrico y de un gradiente de concentración. Los iones cloruro también pueden reabsorberse mediante un transporte activo secundario. Ujú. Y el más importante de estos procesos secundarios para que se reabsorba el cloro consisten en un cotransporte de cloruro con el sodio a través de la membrana luminal. Ajá. Y ahora, la urea. La urea también se reabsorbe de forma pasiva en el túbulo, pero pues se reabsorbe en un menor grado que los iones cloruro. Ujú. Bueno, a medida que el agua se va reabsorbiendo de los túbulos por ósmosis, la concentración de urea va aumentando en la luz tubular. Ajá. Y este aumento de concentración de urea va a crear un gradiente de concentración que favorece la reabsorción de urea. Pero pues la urea no puede atravesar el túbulo tan fácilmente como el agua. En ciertos segmentos de la nefrona, por ejemplo en el conducto colector, la reabsorción de urea está facilitada por transportadores específicos de urea.
urea, la cantidad de urea que se filtra se reabsorbe. Y el resto de la urea pasa y se elimina en la orina. Ajá. Y eso pues, le permite a los riñones eliminar grandes cantidades de urea del metabolismo. En mamíferos, en animales mamíferos como nosotros, perros, gatos, jirafas, elefantes, más del 90% del nitrógeno de desecho, ajá, que se genera en el hígado gracias al metabolismo de proteínas, más del 90% de este nitrógeno se excreta como urea en los riñones. Ajá. Ahora, eh, la creatinina es una molécula que es más grande que la urea y no atraviesa la membrana tubular. Entonces, la mayor parte de la creatinina, si no es que, bueno, más bien prácticamente toda la creatinina filtrada se excreta en la orina. Y si se llega a reabsorber, sería una muy mínima cantidad. Y pues este cuadrito, esta imagen que está en pantalla nos pretende resumir lo que hablamos ahorita, que pues se reabsorbe el sodio del túbulo renal, lo que va a generar que haya una carga negativa en la luz tubular. Ujú. Va a haber una reabsorción de agua y estas dos cosas juntas van a generar ese aumento bueno, que se haga más negativa la luz tubular, que aumente la concentración de cloro y que aumente la concentración de urea en la luz tubular también. Y como consecuencia van a provocar que haya una reabsorción pasiva de cloro y una reabsorción pasiva de urea. ¿Alguna duda? Muy bien, entonces continuamos, porque ahorita ya se viene lo más interesante. Muy bien, vamos a pasar a lo más interesante, porque vamos a hablar de lo que se reabsorbe, cómo se reabsorbe y qué se secreta y cómo se secreta ciertos solutos a través de varios segmentos de diferentes segmentos de la nefrona. Entonces vamos a ir hablando, vamos a ir por partes, pues obviamente primero vamos a ver el túbulo proximal, el asa de Henle, túbulo distal y así sucesivamente, ¿no? Vamos a ir parte por parte. Muy bien. ¿Y cuál es la primera parte de la nefrona que vamos a ver? Vamos a hablar del túbulo proximal. Ajá. Ah, ok. Muy bien. Vamos a hablar del túbulo proximal. Vemos aquí en imagen que pues, aquí se reabsorbe aproximadamente el 65% de sustancias. Ajá. Vemos que se reabsorbe sodio, cloro, bicarbonato, potasio, agua, glucosa, aminoácidos y que se excretan iones hidrógeno, ácidos orgánicos y bases. Ajá. Y también vemos que la luz tubular en este segmento es isoosmótica. ¿Qué se refiere a isoosmótico? Que van a tener la misma concentración, ¿no? Ujú. Ahora, a pesar de que bueno, a pesar de que se dice que el 65% de sodio, agua, cloruro, bueno, a pesar de que el 65% aproximadamente de los solutos importantes se reabsorben en estos segmentos, pues este valor de 65% puede variar dependiendo de la condición del paciente. Ajá. Los túbulos proximales tienen una gran capacidad para reabsorber de forma activa y de forma pasiva. La gran capacidad que tiene el túbulo proximal para reabsorber se debe a la característica de la membrana apical de sus células, que en este caso vemos que tienen esas prolongaciones, ese borde en cepillo, ¿no? Lo cual aumenta el área superficial que se tiene para la reabsorción. Ajá.
Estas células epiteliales tubulares, bueno, estas células epiteliales que están en el túbulo proximal tienen un metabolismo muy intenso, tienen muchas mitocondrias y estas mitocondrias tienen un propósito, ¿no? Que es apoyar y brindar la energía necesaria para para los procesos de transporte activo, ¿no? Estas células tubulares en el túbulo proximal también tienen el borde en cepillo, que pues aumentan, ¿no? La superficie de absorción y tienen también un laberinto dentro de ellas, un laberinto intercelular, un laberinto de canales, ajá, pues lo que le permite un transporte rápido de iones sodio y de otras sustancias, ajá. Pues aquí vemos en pantalla que aquí están, mira, mira, aquí están. Bueno, observamos, observamos, ok. Aquí en la base que se ven estos como estas manchitas blancas que son los laberintos y aquí, aquí arriba, pues lo de la membrana apical, ¿no? Que esas son esas extensiones citoplasmáticas, esas, ese borde en cepillo, ¿no? Que es lo que permite que aumente la absorción. Ujú. Muy bien. El hecho de que estas células tengan una extensa superficie en la membrana, este borde en cepillo, también implica que estén llenas de moléculas transportadoras, de proteínas transportadoras, y estas ayudan a transportar una gran cantidad de iones de sodio a través de la membrana luminal que van ligadas a un mecanismo de cotransporte. Ajá. De manera que cuando entra un sodio, pues también entran varios nutrientes, varios solutos importantes, ¿no? Que hablamos, por ejemplo, de la glucosa y de los aminoácidos. Ajá. Ahora, el sodio adicional que queda en la luz y que entra a la célula se transporta a través de un mecanismo de contratransporte, en el cual se reabsorbe sodio mientras a la vez se secretan ciertas sustancias a la luz tubular, por ejemplo, iones hidrógeno. Ujú. Porque, bueno, la secreción de iones hidrógeno hacia la luz tubular es muy importante porque permite la extracción de iones bicarbonato desde el túbulo. Ajá. Porque pues hay una combinación de hidrógeno con bicarbonato que se forma, en la cual se forma ácido carbónico y pues se disocia en agua y dióxido de carbono después. Y bueno, a pesar de que la bomba sodio-potasio ATPasa es el principal medio, el principal mecanismo para la reabsorción de sodio, tanto el cloruro, bueno, ah, perdón. El potasio ATPasa es el principal mecanismo para la absorción de sodio, de cloro y de agua. Hay algunas diferencias en los mecanismos, ajá, hay ciertas diferencias en los mecanismos a través de los cuales el sodio y el cloruro se transportan a través del lado luminal, ajá, de la porción final e inicial de la membrana tubular en el túbulo proximal. En la primera mitad, en el primer segmento del túbulo proximal que observamos, el sodio se reabsorbe mediante cotransporte junto a la glucosa, aminoácidos y algunos otros solutos importantes. Sin embargo, ya en la segunda mitad del tubo proximal hay poca glucosa y pocos aminoácidos por reabsorber. Entonces aquí el sodio se reabsorbe con iones cloruro. Ajá. La segunda mitad del túbulo proximal tiene una concentración alta de cloruro de 140 miliequivalentes por litro, comparando con la primera parte del túbulo proximal, que es de 105 miliequivalentes por litro. Ajá, porque como cuando se reabsorbe el sodio, se transporta con glucosa, bicarbonato, iones orgánicos y aminoácidos, entonces deja una solución con carga negativa porque tiene una gran concentración de iones cloruro. Ajá. En la segunda mitad del túbulo proximal, la mayor concentración de cloruro permite o favorece la difusión del ion tubular a través de las uniones intercelulares para que puedan entrar al líquido intersticial renal. Y pues también pueden reabsorberse algunas cantidades de cloruro a través de canales de cloruro específicos que están en la membrana celular del túbulo proximal.
Ok, continuamos en túbulo proximal, no hemos terminado el túbulo proximal. Muy bien. Bueno, concentraciones de solutos a lo largo de los túbulos proximales. ¿De qué va a tratar esto? Bueno, en la figura que tenemos en pantalla, de alguna manera se resume los cambios de concentración de varios solutos a lo largo del túbulo proximal. Ujú. Y podemos ver que la cantidad de sodio se reduce bastante, ¿no? A lo largo del túbulo proximal. Bueno, ni tanto más bien. Pero sí. No, sí, sí se reduce. Está, sodio. Ujú. Vemos que la osmolaridad total permanece prácticamente constante. Ujú. Y esto es porque como las células son muy permeables al agua, cuando se reabsorbe agua también se reabsorbe sodio. O cuando se reabsorbe sodio también se reabsorbe agua. Ujú. Ciertos solutos como la glucosa, aminoácidos y el ion bicarbonato, los cuales se reabsorben ávidamente, ajá, más ávidamente que el agua. Entonces su concentración baja mucho a lo largo del túbulo. Y otros solutos orgánicos que son menos difusibles y que no se reabsorben activamente, por ejemplo la creatinina, aumentan su concentración a lo largo del túbulo proximal, que es lo que vemos aquí en pantalla en la línea roja superior, la que no está punteada. Ahora, la concentración total de solutos sigue siendo prácticamente la misma a lo largo del túbulo proximal, ya que pues esta sección está parte de permeable al agua y a la par que se reabsorben solutos, se reabsorbe agua. Ujú. Y bueno, en este segmento del túbulo proximal también hay una secreción de ácidos y de bases orgánicas. Ajá. También hay una secreción de ácidos y de bases. Aquí se eliminan sales biliares, oxalato, urato, catecolaminas, ajá. Y pues muchas de estas sustancias son productos finales del metabolismo y deben eliminarse rápidamente. La secreción de estas sustancias en el túbulo proximal, más la filtración que pues tuvo lugar en el capilar glomerular, ajá, la filtración en el glomérulo, ¿m? Y debido a que tampoco se reabsorben en los túbulos, contribuyen a que se eliminen rápidamente a través de la orina. Ujú. Ahora, adicional a todos los productos del desecho del metabolismo, los riñones secretan muchos fármacos y toxinas que pueden ser peligrosos en los túbulos y pues eliminan rápidamente estas sustancias de la sangre. Se eliminan rápidamente ciertos fármacos, por ejemplo, la penicilina y los salicilatos. Ajá. Y el hecho de esta rápida depuración renal dificulta el mantenimiento de concentraciones eficaces de fármacos. Ujú. Y por último, el ácido paraaminohipúrico es un compuesto que también se secreta muy rápidamente en el túbulo proximal. El ácido paraaminohipúrico se secreta tan rápido que la persona puede depurar prácticamente el 90% de ácido paraaminohipúrico del plasma, y pues excretarlo en la orina. Y es por esta razón que la tasa de aclaramiento o el aclaramiento de este ácido se usa mucho para calcular el flujo plasmático renal y pues ya eso lo veremos despuesito. Ujú. Y creo que ya no nos va a dar tiempo de ver lo que resta, porque sí también es bastantito. Pues aquí le paramos.